corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar, que eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Diga, bienvenidos a una noche más de Shabbat, a un inicio más de Shabbat. Iniciamos cada viernes con los Salmos. Capítulo 41 es el que veremos hoy. Un capítulo bastante bonito en el que seguramente nos vamos a identificar como en la mayoría de salmos, ¿no? Así que nada, fortalecer nuestra relación con Dios. Este Shabbat es una nueva oportunidad para buscarlo, para conectarnos con Él, para iniciar, si es que no lo hemos hecho, una vida en Él, como debe ser. Así que empecemos este Shabbat con una oración como debe ser. Padre Celestial, te doy gracias por darme la oportunidad de compartir un día de reposo más, Señor, y hacerlo transmitiendo, Señor, a través de estos canales, mensajes, Señor, que nos enseña a todos a buscarte y a depender de ti, Señor, en todos los tiempos, en la aflicción, Señor, con paciencia y con esperanza de que tú nos asistas, de que tú nos sanes y nos ayudes a solucionar las cosas, Señor, que necesitamos, Padre. Bendícenos y guíanos en este día de reposo, Señor, que este tema, Señor, y lo que se hable sea hecho con sabiduría, Señor, y venga y sea entregado de parte de ti, Señor, para todos los que nos escuchan en este canal. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén. El capítulo 41 de Salmos. Como siempre, agarren sus Biblias, por favor, todos con una Biblia en sus manos para empezar. El capítulo 41 de hoy dice así: Bendito el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Yahweh. Yahweh lo guardará y le dará vida. Será bendito en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Yahweh, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá? ¿Perecerá su nombre? Y si viene a verme, hablan mentira y su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí: cosa pestilencial se le ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Yahweh, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito seas, Yahweh, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, un pasaje donde hay una petición particular y es: acuérdate de mí, porque soy un pobre, ¿cierto? Y es un salmo interesante porque al parecer David habla de una persona pobre como si fuese un tercero, pues está hablando de sí mismo en este sentido. Bendito el que se acuerde de mí. Es en otras palabras lo que va a decir, y vamos a revisar bien este comentario o este pasaje y vamos a hacer más bien un comentario al respecto. Entonces, capítulo 41. Bendito el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Yahweh. Aquí hay un principio interesante para entender hoy. Un principio importante para aprender. Bendito el que piensa en el pobre. ¿Con qué frecuencia nosotros pensamos en los que están en una dificultad? Estos son pasajes que podemos extender en su significado, porque hace parte de las reflexiones de David, ¿no? Y David, que en la mayoría de los salmos se presenta a sí mismo, pues son sus reflexiones personales, es su necesidad, es su oración, manifiesta su
sus angustias, su pobreza, su salud, sus problemas de salud, las conspiraciones que habían contra él, su miedo, sus temores, etc. Él pensando en esto y estando en una situación como esta, dice: benditos los que piensan en los pobres, porque en el día malo serán librados de Yahweh. Y bueno, aquí ya podemos hacer un comentario del cual tenemos entonces tarea. Primero, reflexionemos. ¿Con qué frecuencia pensamos en la dificultad de los demás? ¿Nos pesa en el corazón la pobreza de otro? Cuando conoces la situación de necesidad y dificultad de otro, en todo lo que significa pobreza, que no es solamente un acto, no es solamente un, digamos, un tema económico, es algo que abarca muchas más situaciones. Si conocemos personas, amigos, conocidos, familiares, vecinos, etcétera, hermanos que están en una situación de dificultad, ¿cuál es la inclinación de nuestro pensamiento? ¿Bien se lo merece? ¿Seguro he hecho malas cosas? ¿Somos de los que juzgamos la situación de dificultad de otro? ¿O somos de los que pensamos en el pobre y consideramos su situación? Hay muchas cosas que podemos hacer cuando consideramos la situación de otro. Porque considerar la situación de otro es ponernos en sus zapatos. Y ponernos en los zapatos de otro es: ¿yo qué haría si me pasara esto a mí? Es decir, pensar en el otro, en su dificultad, no solamente es un acto altruista, no es solamente un acto de limosna, de ayuda, como para calmar conciencia. Pensar en el pobre es realmente tratar de ayudarle, en el buen sentido de: yo quisiera que pudiera superar su dificultad, su crisis, ¿no? Este pasaje David lo pone en paralelo con una frase muy bonita, y es: esas personas que piensan en el pobre son benditos, porque el Señor pensará en ellos. Del día malo serán librados por el Señor. Cuando tú tienes tu corazón inclinado a la dificultad de otro, ten por cierto que también el Señor se acordará de tu dificultad. Entonces, si procuramos cambiar nuestra forma de pensar, si es que no lo hacemos, y pensar en otra persona en su dificultad, es también saber, dar por seguro que cuando nosotros estemos en dificultad también seremos pensados y recordados. Es algo muy bonito, y no se hace esperando eso a cambio, sino también más bien como una seguridad. Yo sé que el Señor cuida de mí, de verdad. Tener esa sensación de descanso, de tranquilidad, de que a pesar de que las cosas puedan ir mal, el Señor nos librará en el día malo. Esto es posible en personas que dedican su vida por ayudar a los demás. Y esto es una forma de vida. Una forma de vida. Ayudar a los demás es una de las mayores, consignas que tiene la Biblia. El respeto por el prójimo, el ayudar al prójimo, el respetar sus derechos, pero no solamente eso, sino ir un poco más allá, y es tener la generosidad de ayudarle a salir adelante así como tú puedes estarlo. Y aunque tú no estés en la mejor situación, aún así, a pesar de todo, el Señor te invita una y otra vez a servir. El servir a los demás, el servicio, es quizás el acto de mayor honor en toda la Biblia. Servir. Bien dijo Yeshua: ¿ustedes quieren ser grandes? ¿Quién es el mayor? El que sirve a los demás. Ese es el mayor de ustedes. Así que empieza muy bonito este salmo. Bendito es el que piensa en el pobre. Así que a partir de ahora, mis hermanos, cuando sepamos de la situación de los demás, no seamos tan odiosos de siquiera prestarle atención. Guardémosles el corazón, oremos por esas personas, visitémoslas, ayudémosles a salir adelante de su necesidad, de sus dificultades económicas, las que sean. Si podemos aportar algo, que sea siempre con generosidad,
sin interés a cambio y con sabiduría. Porque ten presente siempre que el Señor cuida de ti. Yahweh, al que piensa en el pobre, Yahweh lo guarda y le da vida. Será bendito en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Entonces, David se pone aquí en esta situación también hablando de él, no solamente como el que está mal, sino como el que ayudó en otra ocasión al pobre. Y dice, en el día malo, que es el que él estaba viviendo, Yahweh lo librará, lo guardará y le dará vida incluso cuando esté bien mal. Es como, parece un poquito como, no necesariamente sea el carácter de lo que está diciendo David, pero parece como una indirecta al Señor tipo sarcasmo, ¿no? O sea, diciendo, cuando uno ayuda a los demás, el Señor se acuerda de uno aunque uno esté bien llevado. Está como diciendo eso, ¿no? Aunque esté en el lecho de dolor, retorciéndose en su enfermedad, el Señor se acordará de él. Y está hablando de sí mismo, porque bien es conocido la escritura acerca de la vida de David, es que David pensaba en los demás. O sea, era un hombre que consideraba la situación de los demás y trataba de hacer justicia en ese sentido. Así que, al parecer, ¿no? Porque estamos viendo como la figura gramatical de cómo expresa David la retórica en esto. Bendito el que piensa en el pobre, porque el Señor no se olvidará de él, incluso cuando esté retorciéndose de dolor en la cama. Y yo dije, sáname, Señor. O sea que sí, está hablando de sí mismo. Ten misericordia de mí y sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y ahora hace un acto de reconocimiento, ¿cierto? De confesión. Y por supuesto dice, yo no estoy en esta situación por ser el más perfecto, sino más bien, Señor, aunque yo he pecado y me merezco todas mis situaciones, yo también he pensado en la dificultad de otro y le ayudé cuando pude. Acuérdate de mí, ¿no? No intenta manipular al Señor, tampoco intenta ocultar o entregarle la culpa a Dios de nada, sino al contrario le dice, ten misericordia. Misericordia. ¿Se acuerdan que les hablé alguna vez de la palabra misericordia? No sé, una reflexión para que la pensemos. La palabra misericordia, ¿sí saben de dónde viene la palabra en español? O sea, misericordia, que etimológicamente, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Cómo? Tener como piedad de alguien que está miserablemente, o sea, Es tener corazón, o ponerle corazón a alguien que está en dificultad, en miseria, ¿no? De los miserables, ¿no? Y en el sentido de que viven en esa situación que les ha tocado muy mal. Entonces es como tener un corazón compasivo con el que está en miseria. Pero la palabra misericordia en hebreo no necesariamente tiene esta misma connotación. Porque cuando tú tienes... A ver, si tú piensas de esta manera, es decir, que solamente en el caso de la miseria de otro, entonces pones corazón. Estás como relegando a que la misericordia o la piedad solamente es en un caso en que el otro está muy mal. Pero la misericordia, el rajem que aparece en la Biblia, tiene una connotación un poquito más profunda y está vinculado con la palabra hebrea que se utiliza para útero, el útero de la mujer. Y hay un comentario que oí alguna vez sobre esto, y es que la mamá no tiene misericordia de sus hijos porque sean miserables, la tiene porque son sus hijos. Es decir, está más relacionada con el amor que con la miseria que pueda tener otro. Es decir, más allá de que, es que está muy mal, vamos a ayudarle. Va más allá. No necesitas estar el otro muriéndose. La misericordia es un acto de amor, entonces. Y no cualquier amor. Si lo vemos desde algún punto de vista, por lo menos etimológico,
podríamos pensar, es más parecido al amor maternal. Y eso es mucho que decir. Porque el amor maternal es, bueno, los que tenemos hijos sabemos que es una cuestión muy diferente. Los hijos están en un lugar muy importante en la vida de uno y de ninguna manera uno está dispuesto a, digamos, a maltratarlos o a lastimarlos. Y uno hace todo lo posible, a pesar de sus errores, dificultades de aprendizaje, de comportamiento, rebeldías, etcétera. Uno como padre está muy dispuesto a tenderle la mano una y otra vez. Eso es misericordia entonces. O ese es el sentido de la palabra misericordia en la Biblia. Por lo tanto, si pensamos en la misericordia que David le está pidiendo al Señor es, soy tu hijo. Mírame, mírame. Ten misericordia de mí, sana mi alma porque yo pequé. No, entonces este hijo que dice, sí, padre, yo he hecho mal las cosas. Pero mírame, perdóname. Mis enemigos dicen mal de mí. Y está haciendo otra vez alusión a lo que estaba hablando arriba, donde decía, el Señor lo guardará y le dará vida, bendito será la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, sino que lo sustentarás en el hecho de su dolor. Ahora dice de sí mismo, mis enemigos dicen mal de mí preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre, y si vienen a verme hablan mentira y su corazón recoge para sí iniquidad, para salir fuera la divulgan. Entonces está diciendo, decía al principio, cuando uno hace bien a los demás, al pobre, al que lo necesita, de quien uno tiene misericordia, también uno es cuidado del Señor. Y el Señor no va a permitir que los enemigos lo casen a uno. Entonces está hablando de sí mismo. Mis enemigos todo el tiempo preguntan, ¿y este ya se murió? Los que buscan mi muerte esperan que no solamente muera yo, sino mi nombre. ¿Cierto? Y quizás no hay nombre más vivo que el nombre de David. Es uno de los nombres que han trascendido a la historia de una manera muy importante. Y aún, y a pesar de que el personaje de David, para una gran parte de los investigadores, o no investigadores, de los críticos, es un personaje ficticio. Es decir, no todo el mundo coincide con que David haya existido. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por la falta de pruebas. Por la falta de pruebas. Es un rey muy antiguo. Es al principio del reino de Israel. Pero de David hay muy poca información arqueológica. Así que cada vez que sale por allá una moneda o algo que dice David, eso es glorioso. Porque lo que se sabe de los reyes de Israel es muy posterior. ¿Sí? Es por allá el Josafat, Asa. Pero los primeros reyes hay muy poquita información y David se cree, en una gran parte de los críticos piensan que es un personaje ficticio, de donde surge una idea de un Mesías. Pero no, de Salomón creo que sí, pero es de David que sí hay mucho comentario en ese sentido, por la falta de evidencia arqueológica. O sea, como lo pinta la Biblia, es el gran rey. Y entonces por qué tan poquita información arqueológica. Pero venga, que cada vez que sale un nuevo hallazgo, una nueva moneda, una nueva piedra tallada, se han hecho varios encuentros donde aparece el nombre de David por fortuna. Por fortuna no de la Biblia, porque ya no necesita eso, sino de los creyentes, a fin de que no seamos movidos de nuestra fe por las críticas, digamos, por falta de pruebas. La gente busca todo el tiempo, pero pues gracias a Dios por los arqueólogos, que son los que nos ayudan a descubrir nuestra propia fe y a darle un piso, ¿no? Un fundamento más fuerte. Y a pesar de todo, el simple hecho de leer todo lo que hay acerca de David es muy difícil negarlo, porque todo lo que se lee acerca de David fuera de Reyes y Crónicas es un montón de oraciones evidentemente muy humanas, ¿no? Y no como que alguien escribió para darle crédito a otro, sino como reflexiones de un hombre llamado David, y que todas están, o muchas de ellas están vinculadas con títulos en situación, ¿no? Es decir, cuando David huía de Absalón, cuando David era perseguido por Saúl, cuando David, o sea, cualquiera diría, no, es que son
pasajes que le pusieron simplemente el título de que es de David. No, porque están vinculados a un contexto, lo que hace que sea muy interesante e innegable que sean, digamos que originales, verídicas. Bueno, el caso es que él dice: he pecado contra ti, Señor. Mis enemigos dicen mal de mí y esperan que yo muera. Y si vienen a verme, hablan mentira y su corazón recoge iniquidad para salir a divulgar. O sea, vienen a mí con hipocresía, simplemente para ver si estoy muriendo o no. Y para luego ir a las calles y divulgar algo mentiroso contra mí. David estaba rodeado de gente que no debía tener a su lado, ¿cierto? Y ante esta situación, es que como que a veces uno se pone a pensar en cuál era la situación real de David y parece un hombre muy atribulado, solo, enfermo, literalmente enfermo, lleno de traidores a su alrededor, lleno de temores y miedos, lo que otra vez digo, y como siempre decimos en los salmos, nos pone en una situación de identificarnos. ¿Cuántas veces no vivimos similarmente? Reunidos, mis enemigos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo, cosa pestilencial se ha apoderado de él, ¿no? Como lo visitan y lo ven enfermo, vuelto nada, entonces dice, lo que van y le dicen a la gente es que está en alguna enfermedad contagiosa, ¿no? El que cayó en cama no volverá a levantarse. Todo el mundo dice que voy a morir. Sí, la gente no tiene fe en mí, no tiene esperanza en mí. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿De quién está hablando David? Seguramente de Absalón. También pudo ser del general suyo, ¿no? Pero cuando dice levantó contra mí el calcañar, está hablando, el general nunca, o sea, el general fue en contra de unas órdenes de David, pero no le hizo nada realmente contra la vida de David. Pero Absalón sí. Es muy probable que esté hablando aquí de su hijo. El que comía conmigo el pan, pues, estaba dentro de su casa, alzó contra mí el calcañar, o sea, intentó matarme, ¿no? Y la historia de Absalón y David, que aparece en los libros de Samuel y Reyes, creo que es de Samuel, nos muestra cómo este hijo de David realmente buscó darle un golpe de estado a su padre y buscó su muerte y lo persiguió buscando matarlo. Y en este tipo de situaciones que David se encuentra haciendo estas oraciones o estas súplicas o estos escritos y reflexiones diciendo, no hay en quien confiar porque incluso los de mi casa han buscado matarme. Pero este texto también es citado en el libro de Lucas, ¿no? Y en los evangelios. Leamos, Lucas 22:22 dice así. Dice allí, este es cuando Yeshua está comiendo con sus discípulos la famosa cena, Santa Cena, que se comió en Pesaj, la cena de Pesaj. Y allí cuando estaba comiendo con sus discípulos, ¿no? Dice en el versículo 20 del capítulo 22, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces comenzaron a discutir diciendo, ¿quién será el que ha de hacer esto? ¿No? Es decir, está hablando de uno que estaba sentado con él, que le entregaría. Veamos otra versión, como la de Juan 13:18, donde también habla de esto. Juan 13:18. Y allí, en la misma situación, cuando estaba lavándole los pies a sus discípulos antes de la cena, les
No hablo de todo. A ver, dice en el 16. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, benditos serán si las hacen. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come el pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe el que yo le enviare me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces está hablando, ustedes son benditos si hacen esto, si sirven al uno al otro. Pero yo sé a quienes he elegido, incluso a aquel de quien dice la escritura, el que come conmigo el pan levantó contra mí su calcañar. Y está hablando de quién, de Judas, de su discípulo, el que le entregaría. Uno que comía con él el pan, uno que estaba en su mesa y que le entregó. Un pasaje vinculante con Yeshua y como de entre los más cercanos, que los más cercanos eran sus discípulos, también estaba la trampa, ¿no? Y vemos cómo fue la muerte del Mesías, fue muy agonizante, muy dolorosa. De una otra manera podemos ver como este espejo en el pasado, donde David de una otra manera también representa en muchas situaciones a quien sería llamado el hijo de David, ¿no? Y no solamente en el asunto mesiánico, sino de verdad tiene muchas cosas en similar. Por lo tanto, los salmos han sido una fuente de comentarios y de referencia en muchas vivencias del Mesías que parecen versos sacados de contexto. Es muy interesante y muy curioso que se presente una situación en Yeshua en muchos salmos que pueden conectarse en la referencia con David. Y este es uno. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Yahweh, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Entonces David dice, Señor, mis enemigos vienen aquí con cara de hipócritas a visitarme, a decirme cómo estás, David, cuando en el fondo solamente están mirando a ver si es que ya me voy a morir, para decirle a los demás, no, ese está muriéndose lentamente, alguna pestilencia tiene. Y él dice, aún incluso en los que yo confío, los más cercanos, ¿no? Y extendiendo esto a más allá, más lejos, no necesariamente sea Absalón, sino cualquiera que se presenta como amigo y lo que está buscando es trampearle. Dice, estos buscan mi muerte, ¿no? Aquí hay un comentario en esta Biblia que me parece chévere compartirlo. Dice, el versículo 9 destaca la tradición del nombre de mi paz, que es Ish Shalom, en quien yo confiaba. Posiblemente David pensaba en su consejero Ahitofel, quien se había unido a Absalón en una conspiración para usurpar el trono. Sin embargo, Yeshua se refiere directamente a este salmo diciendo para que se cumpla esta escritura y haciendo referencia a Judas Iscariote, lo que comentamos hace un momentico. Entonces sí, probablemente se refiere a Absalón, y aquí menciona a Ahitofel, quien es uno que fue su siervo, pero se volteó para apoyar a Absalón en esto y se fue con todo. O sea, buscaba que con Absalón lograra lo que no tenía con David. ¿Qué no tenía con David? Pues ser más poder. Lo de siempre, ¿no? En busca de más poder se une con Absalón, donde sería el principal. Bueno, ten misericordia de mí, levántame. Ten misericordia de mí, levántame. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Hazme saber que mi oración tiene lugar delante de ti. Hazme saber que mi petición y mi súplica será correspondida. ¿Y cómo he de saber que he sido correspondido? Que mi enemigo no logre su cometido. Que no se salga con la suya y no como un pulso de David con sus enemigos, sino deja que el mundo vea que mi confianza en ti tiene una respuesta, tiene
no es lo que ellos esperan. Lo que tú esperas de mí no es lo mismo que ellos esperan de mí, sino que en integridad me sustentas y me haces estar delante de ti para siempre. O sea, David dice, hazme permanecer en integridad. ¿Esto qué significa? No me dejes cambiar. No me dejes cambiar, que mi corazón no se desvice en venganza o en dolor. Es que imaginémonos esa situación cuando estamos bien humillados y tras del hecho todo el mundo viene en contra de nosotros y buscan la muerte de uno. Eso es para sentirse morir, ¿no? Es muy deprimente. David dice, déjame saber que te ha agradado, haciendo que mis enemigos no se salgan con la suya, permitiéndome estar en integridad y dejándome estar delante de ti para siempre. Bendito sea Yahweh, Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, como conclusión de este capítulo, tenemos que decir que si nosotros no aprovechamos el vínculo hermoso, poderoso que tenemos con Dios mediante la oración, pues nos estamos perdiendo de la oportunidad de las transformaciones que buscamos y que muchas veces las peleamos porque no encontramos otro camino, ¿cierto? Es decir, que generalmente nuestra solución ante todo es con uñas, ¿no? Es decir, a las malas. Si no logramos una situación de una u otra manera, siempre eso va a sacar de nosotros un gran poder de transformar las cosas, pero no siempre la mejor manera. Pero el que confía en el Señor, el que eleva su oración y el que realmente aprende a esperar en Él, debe saber que sí, el Señor responde, pero que también busca hechos. ¿Con qué arrancó David hablando este pasaje? Diciendo, bendito el que se compadece de otro, porque será compadecido. Y Yeshua lo dice de otra manera. ¿Qué dice? Sí, él dice, si perdonáis los pecados de los demás, también sus pecados serán perdonados. Si ustedes se compadecen de otro, de ustedes será compadecido el Señor. Si ustedes son misericordiosos, el Señor tendrá misericordia de ustedes. Así que, mis hermanos, si estamos en situación de urgencia, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en otro. Sí, llorar. Y no estoy diciendo llorar, no, llorar. Que primero esté esto de poderle decir, Señor, yo también me he acordado de mis hermanos. Y no como el cambalache, ¿no? Buscándola como yo hice, entonces hazme, sino diciéndole, yo sé que es estar en esa situación, la estoy viviendo, por eso me he compadecido de otros. Así que, familia, si queremos que las cosas nos cambien, ayudemos a otros a cambiarle las situaciones de ellos. Es una manera, de acuerdo a este salmo, de podernos acercar delante del Señor y que Él se agrade de nosotros. Finalmente, la situación de David cambió a su favor y David muere de viejo en su cama y no como todo el mundo esperaba, solo, afligido o en alguna traición o con alguna enfermedad, con algún asesinato. No, él murió de viejo y en paz. Veremos la respuesta del Señor si nosotros permanecemos en integridad, como dijo David, en integridad. Es decir, que las situaciones difíciles no nos hagan cambiar el corazón negativamente, por la dificultad, por el miedo, por el terror que representa la incertidumbre de las mismas necesidades y las dificultades. Al contrario, estamos en situación difícil, pensemos también en los demás. Que las dificultades no nos hagan ver solo hacia adentro de nosotros, solo hacia nosotros, y ojalá que alguien se acuerde de nosotros cuando nosotros aún hoy tenemos la posibilidad de también mirar hacia los lados. Eso estoy seguro que hará que nuestra oración no tenga estorbo delante del Señor. Y sintámonos tranquilos, descansemos en el Señor, porque Él es quien en su misericordia puede realmente cambiar una situación de día malo a un día bueno. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos con este salmo, cortico, pero suficiente para que esta semana meditemos y reflexionemos sobre las cosas que nos suceden,
pero también para que tengamos confianza y para que nos afirmemos en integridad, en sinceridad delante de Él, en santidad, con generosidad, con misericordia sobre los demás. Estoy seguro que también veremos pronto también la mano del Señor asistiéndonos. Que tengan todos una linda noche, que el Señor los bendiga y que en sus oraciones de esta noche estén presentes todas aquellas personas que sabemos que están atravesando también dificultades. Un abrazo para todos y shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad.
controlar.